aprovecho para contarles, no sé si todos vieron que ya está en el grupo de Facebook. Logré subir las clases 1 y 2, así que ahí voy a ir subiendo las clases. A medida que lo vaya recibiendo, ya lo voy a ir subiendo, poniendo el enlace ahí para que queden en un mismo posteo, queden todos los videitos. Así que va a ser fácil. Más que nada porque a partir de ahora vamos a comenzar a compartir la pantalla, los programas con los que vamos a trabajar. Y si por ahí necesiten refrescar alguna herramienta o ver cómo se hacía para tener esa referencia, bueno, el video va a ser lo ideal. Bueno, creo que ya no queda más nadie en espera. Déjame ver un listadito. Temas administrativos ahora no hay muchos, solamente que en el grupo, perdón, vía Classroom, hay grupos que no se identificaron a qué carrera pertenecían. Igual ya se les contestó pidiéndole que identifiquen. La gente que está o no en lista, creo que hasta el día de hoy es la inscripción a la materia, así que calculo que en el transcurso de la semana que viene ya vamos a confirmar quién está y quién no, para que se encarguen de hacer los trámites de gestión, sobre todo de esa parte. Bueno, vamos a arrancar. A ver, Buen día, profe. Una consulta. sí, Con respecto a lo que había dicho al principio, lo del grupo, que a sí. algunos faltaba poner a qué carrera. A nosotros nos llegó eso y yo había contestado, pero no sé si lo vieron. Sí, sí, sí. eh, Los que ya respondieron está bien, digamos. Es simplemente para Perfecto. los que no respondieron o si no saben si son ustedes, que revisen nada más la tarea que presentaron, que ahí va a estar el pedido, digamos. Así como tu caso, los que no, creo que ya quedan 2 o 3 grupos nada más por confirmar a qué carrera pertenecen. Como expliqué, vuelvo a explicar para que quede claro, simplemente es porque nosotros identificamos por carreras para que sea más claro el control. Así que simplemente eso. Así que los que ya respondieron bien y los que no, por favor, revisen para poder responder. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. Vamos a trabajar con Illustrator. Lo que vamos a hacer hoy en Illustrator, díganme por favor si ven mi pantalla. Sí, profe, se ve. Bien. Y confírmenme si se hace zoom o ustedes ven así tal cual como está. No hay movimiento. Se lo ve así tal cual como está Tal nomás. cual se ve. Bien, bueno. Una pena porque acá generalmente lo que hago es zoom sobre las herramientas, pero bueno, si ustedes no ven ese movimiento, vamos a tratar de, después de la edición de video, indicar para mostrar exactamente los iconos. Bueno, eh, voy a trabajar con un proyecto al cual estamos desarrollando ahora en el estudio, como les conté al principio, además de un estudio de diseño, y bueno, este proyecto viene bien para mostrar también este uso de herramientas. Después va a haber una parte de la clase que viene donde Agustino va a mostrar algo referido a arquitectura. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar específicamente sobre las herramientas generales y cómo en un trabajo real, en este caso de diseño, pero que en un trabajo real, las herramientas que más uno debería tenerlo a mano por una cuestión de necesidad. ¿Sí? Repito esto incansablemente cada vez que vemos un software nuevo, que nosotros no intentamos enseñar el uso del software, no intentamos hacer un curso de Illustrator o de Photoshop. Lo que intentamos es que las herramientas comunes a las que ustedes usan aparezcan problemáticas nuevas o cosas que les hayan pasado en algún momento y no sepan cómo resolverlas. Entonces, poder darles esas herramientas para poder corregirlas, digamos, y que el trabajo sea óptimo. Nosotros tenemos muchas quejas, sobre todo por ahí de amigos y demás, y en mi caso más en el campo del diseño, de que cuando envían los trabajos a imprenta o vienen mal las marcas o si es vinilo de corte tienen tal o cual problema. Entonces, tratar de que, aparte de la materia de tecnología gráfica que tienen, que les da esos instructivos, nosotros acá poder resolver de cómo hacer
cómo resolver esos problemas cotidianos a la hora del diseño. Abro el micrófono para todos. Coméntenme qué herramientas, qué software usan en cuestión de diseño vectorial. ¿Alguien que me conteste qué software usan? Perdón. ¿Sí? CorelDRAW. CorelDRAW. Bien. Illustrator. Bien, muy bien. ¿Alguien más? Photoshop. Para trabajar con vectores, ¿usa Photoshop? Sí, usando la herramienta del pincel. Bueno, Sé que no es tan cómodo, pero no es una cuestión de comodidad, sino es una cuestión de para qué está hecha la herramienta. Bien, bien, me sirve. ¿Algún otro? AutoCAD. AutoCAD. Vos trabajás desde arquitectura, para arquitectura, pero si tuvieses, cuando tienen que armar las propuestas, los paneles, ¿dónde lo armas? No, y usualmente desde AutoCAD se los arman y se lo van armando en una hoja y eso es lo que se termina presentando. Bien, bueno. Profe, yo usaba Artefacts también porque era la única herramienta que sabía usar, pero la clase pasada dijo la profe que como el Lumion, no, el Illustrator trabaja con vectores, es mejor hacer ahí las Claro. cosas. Bueno, justamente a eso quería llegar. Y lo que sucede es que la mayoría de la gente por ahí termina resolviendo en lo que tiene o en lo que más o menos puede y conoce. El problema es que si nosotros tuviésemos que clavar un clavo y lo único que tengo es una pala, probablemente no sea la mejor herramienta para clavar ese clavo. Sí, podré pegarle con el mango, de alguna manera puedo llegar a clavar, pero sin duda no voy a poder hacer un trabajo netamente profesional allí porque no cuento con las herramientas necesarias simplemente. Entonces, lo que hay que tener muy en claro es que para trabajar con vectores hay que trabajar con un software vectorial. Puede ser CorelDRAW, no es lo recomendable, por lo menos en el campo profesional, pero sin dudas no es Photoshop y no es AutoCAD. ¿Sí? Lo ideal sería trabajar con Illustrator y en la clase que viene voy a mencionar porque tenía la placa, pero ahora ya no sé ni dónde lo dejé. Me moví inclusive de locación para tener mejor conectividad y demás por el tema del corte. Pero hay herramientas que se pagan y hay herramientas que son software que son gratuitos. Inkscape, otro gratuito, bueno, no me viene a la cabeza ahora, pero hay 3 o 4 que son muy, muy reconocidos, que se compran, más allá de que en esta parte del mundo no se compran, pero se pagan. Y hay otras que son gratuitas, que también sirven muy bien. El tema es tener una herramienta que sea vectorial para poder manipular los objetos de manera correcta. No es lo mismo. Así todo, como hablábamos en clases anteriores, cuando uno trabaja con un paquete, con una suite, como es el caso de Illustrator, Photoshop, After Effects, Premiere y todo el paquete grande de Adobe, uno tiene posibilidades de interactuar entre sí. Pero inclusive dentro de esos mismos software los mandan de un punto a otro. Entonces, bien, puedo trabajar con vectores en Photoshop, pero no va a ser de manera óptima. Sin embargo, si en las capas, ya lo vamos a ver llegado el momento de Photoshop, hago doble clic sobre un elemento vectorial, Photoshop abre Illustrator y me abre ese vector para que lo pueda manipular y volver al software y volver a trabajar a Photoshop. Es porque entre ellos se entienden y es más fácil, obviamente, trabajar. Pero entonces, como primer punto, todos los que no estén utilizando un programa vectorial para hacer este tipo de actividad, es lo recomendable, sobre todo porque cuando traigan los planos de AutoCAD o tengan que trabajar con alguna marca gráfica,
van a tener que manipular esos objetos. Entonces, siempre es, como por ejemplo, esta es una de las herramientas que nos permite ver lo que se llama, es como una vista de alambre, se llama, ahora tiene otro nombre, pero vista de líneas. Y esto es lo que les comentaba al principio, si tengo que mandar a hacer vinilo de corte, ¿esta marca me sirve? No, esta marca sí sirve porque vemos que las líneas son planos puestos. Algo similar va a pasar con AutoCAD. Cuando veo líneas voy a ver si el piso que tengo está cerrado o está abierta la forma. Si está abierta no lo puedo pintar y así sucesivamente. Entonces, cada software dentro de su lugar va a tener ciertas herramientas que va a favorecer el uso de ese vector. Bien. Vamos a centrarnos en el paquete de herramientas que está acá al costado. Lamento que no puedan ver el zoom que hago sobre el objeto, pero a ver. Si lo ven muy chico me avisan y veo si no hago una captura de pantalla y hacemos zoom por ahí. La gran ventaja, como decía, de seguir trabajando con una suite, con un paquete, es esta idea de que las herramientas van a ser muy similares en el uso e incluso en la disposición, para que uno no tenga que estar buscando y rebuscando o aprendiendo nuevas herramientas. Entonces, vamos a arrancar con el puntero de selección, que es el puntero que me va a servir prácticamente como si fuese una mano. Si estoy trabajando en un escritorio, es como la mano, es lo que voy tocando para aplicar tal o cual cosa, es como que vaya seleccionando. Entonces, con el puntero de selección, puedo hacer es mover los objetos, tocarlos, manipularlos, reconocerlos. Y algo que es importante, que es el puntero de subselección, que es el puntero blanco, que cuando tengo un grupo, fíjese como este caso, que no, ahí, cuando tengo un grupo, y este caso no es tan complejo, podríamos ver sobre esto. Esto es un grupo, pero si quiero seleccionar solo una parte y no desagrupar, porque se puede llegar a romper todo lo que tenga ahí adentro, perder ese orden, simplemente con la herramienta de subselección puedo seleccionar una parte de ese objeto sin tener la necesidad de desagruparlo. Entonces, vuelvo acá y sigue estando el grupo. Vamos para una página blanca. Illustrator no va trabajando con capas como el Photoshop, ¿no, profe? Sí, Illustrator también trabaja en capas. Prácticamente todos los software de la suite trabajan de la misma manera. Aquí hoy, si tenés que hacer una animación de alguno de estos objetos en Animate, que sería la parte de animación que tiene Adobe, también trabajás con capas y fotogramas. Photoshop trabajás con capas. Illustrator trabajás con mesas de trabajo y trabajás con capas. Entonces, cada uno tiene su principal, pero a la vez tiene la posibilidad de seguir manteniendo. Perdón la insistencia, ¿no? Pero justamente es por esto, porque si tengo que llevar algo de Illustrator a Photoshop, va a conservar esas propiedades de capas. Fíjense que a diferencia de lo que es, por ejemplo, CorelDRAW o Photoshop o AutoCAD mismo, si tienen que trabajar en una página, se van a encontrar con el problema, sobre todo en Corel, que tiene solamente una página maneja solapas. O sea, cada solapa es una página. Y todo lo que tenga fuera
queda como un elemento en común, pero puede ir cambiando de página. Bueno, Illustrator al contrario tiene la posibilidad de trabajar con espacios de trabajo y no con páginas. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo tengo, en este caso, esto es un A4, pero si tuviese que hacer una presentación en A4, pero también tendría que tener al lado una presentación de pantalla, donde mi resolución va a ser, lo voy a hacer a ojo nomás, pero para el ejemplo, que va a ser el 1920 por 1080, pero también quiero hacer en ese mismo documento una presentación o la versión para celulares de ese objeto, y a la vez tengo que hacer el cartel de ruta en ese mismo proyecto. Entonces me da la posibilidad de trabajar diferentes espacios de trabajo. ¿Por qué no páginas? Porque en realidad va a depender de la salida. Porque aquí mismo en Illustrator lo que puedo trabajar para trabajar en interfaz para un proyecto en celulares, una interfaz gráfica, o puedo trabajar para hacer los paneles de presentación que tendrán una escala distinta a una pantalla de celular. Entonces, esta posibilidad me permite de que tenga un objeto y lo pueda ir acomodando. A ver qué... Y me va a permitir trabajar con ese objeto en los lugares donde lo necesite. Voy a mencionar, la clase que viene vamos a ver cómo funciona eso, pero también, así como hablábamos de ese cambio esa unificación de los software, un software de animación como es Animate trabaja con una biblioteca. Entonces se trae ese recurso a Illustrator y también se va a trabajar con una biblioteca. Solamente para comentar el beneficio de una biblioteca es que yo puedo tener una hoja A3 con tarjetas personales, supongamos, repetidas tantas veces como la plancha me permita para la impresión, y tengo que modificar un dato de esa tarjeta. No tengo que cambiar en todas las tarjetas, sino simplemente en el objeto original dentro de la biblioteca. Eso ya lo vamos a ver la clase que viene. Pero porque el sentido de biblioteca va a servir cuando trabajemos en múltiples espacios de trabajo. Entonces, esto me va a permitir a mí que después, a la hora de tener que exportar, vamos a hacer una vista rápida de lo que fue la clase pasada, la exportación de PDF. Cuando tengo que exportar esto en PDF, ese archivo que exporto tengo que cambiar acá. Ese archivo que exporto, van a ver acá al costado que están todas las dimensiones de la página que fui armando, y cada uno va a tener su tamaño real. Y eso es más práctico. Acá. Sí. Perdón, están viendo Illustrator, ¿no? Porque sí. Sí, profe. Va a ser mucho más práctico, porque me dice que estoy compartiendo dos aplicaciones y no veo cuáles son las dos. Pero bueno, mira, este Illustrator va. Va a ser más práctico, sobre todo a la hora de trabajar en un mismo espacio, tener que estar moviendo. Entonces, imaginemos, ni hablar en cuestión de diseño cuando estamos trabajando algo como esto, donde tengo objetos que tengo que ir llevándolos de un punto a otro para seguir generando esa implementación. Y en el caso de arquitectura, donde tengo un plano y necesito ir moviendo y trayendo cosas para poder separar lo que es el piso o los muebles o la vista, la planta, y hacer
las implementaciones desde ahí. Entonces, esa es la forma de múltiple espacio. En este caso, por ejemplo, lo que ustedes están viendo, todos son presentaciones, están hechos en pantalla, para pantalla. Inclusive la primera pantalla, si ustedes ven, lo que sugerimos al cliente que gire su pantalla para verlo con el teléfono acostado. Entonces, le permite visualizar mejor. Después, a ver, que para eso iba en realidad a esta página. Van a ver que el uso de las herramientas vectoriales son prácticamente comunes, no solo a la suite de Adobe, sino a cualquier tipo de software vectorial, porque el vector trabaja de la misma manera. Es el punto de las herramientas pluma, digamos. La esencia de un software vectorial trabaja con puntos, que vienen a ser lo que nosotros llamamos nodos. Es el nodo y una curva. Y una, a ver, ¿qué pasó que no tengo aquí? Allí. Donde una línea se compone por esos nodos. Acá. Perdón. Cada nodo está compuesto por tiradores. Esos tiradores permiten manipular esa línea y siempre se va a componer de dos puntos, ¿cierto? Puntos y línea. Eso es básicamente la esencia del vector. Fíjense acá que tenemos un elemento más complejo. Van a ver todos los puntitos blancos son los nodos y entre punto y punto, obviamente, se forma la línea y eso me permite a mí manipular. Después hay diferentes tipos de tiradores que van a ver los que son simétricos y asimétricos, que si los muevo se mueve de forma simétrica, parejo para que no se genere ruptura, pero si necesito generar un quiebre lo convierto en asimétrico y entonces puedo manipular de otra manera. Eso es lo que hace que el trabajo vectorial en un software vectorial sea mucho más liviano. Pues está trabajando con los vectores, son cálculos matemáticos. Es simplemente eso. Por eso, cualquier cosa de estas que ustedes las armen en Photoshop o en AutoCAD va a ser muchísimo más pesado que si lo están trabajando en Illustrator o cualquiera de los otros software. Vemos aquí. Esto lo estoy mostrando es como básico, digamos, es la esencia del software vectorial. Se entiende, ¿no? Digo, nunca vamos a estar teniendo en cuenta que es un cálculo matemático, pero sí vamos a entender de que es mucho más liviano justamente por esa razón de trabajarlo de esa manera. A ver, déjenme... Ya, profe, sí se entiende. Entonces usted hizo ese diseño todo así con los vectores, digamos, con las líneas. En este caso particular, que quiero tratar de... Acá. Porque a mí no se me ve. A ver. Ahí está, ahora sí. Estaba por decir, a nadie los veo y mi cámara estaba apagada. Para mí es un poco incómodo por ahí estar conversando y no verles la cara. Hace 18 años que veo la cara de los alumnos y por ahí se hace un poquito difícil y es como que estoy hablando solo. Entonces por eso corto para verlos y después continúo. Sí, generalmente en los diseños como estos, lo que uno hace es, en ese caso, el cliente nos proporciona
referencias y teníamos una fotografía de ese perro feo que hubo como que redibujar sobre esa fotografía. Entonces, eso es una técnica de dibujo que se van convirtiendo la fotografía en planos y eso nos permite llegar a ese caso. Y se dibuja, sí, básicamente de esa manera, pero después comenzás a tener otro tipo de herramientas que te permiten generar, supongamos, la tipografía curva o los bordes. Entonces, de alguna manera, puedes ir fusionando esos vectores y llegando a algún resultado. Vuelvo a la pantalla. Yo si tengo... Esto es como para que por ahí se entienda lo que quiero explicar nada más. Si necesito tener esta forma con herramientas de este tipo, puedo llegar a conseguir este objeto y fue combinando herramientas nada más para llegar a ese objeto, ¿sí? Después hay otras cosas que, a ver, estas cintas que se ven acá abajo se pueden dibujar a mano o hay un montón de lugares donde existen recursos para descargarse. Entonces, en el caso de diseño seguramente puedan usar... A ver, vamos por acá. No están viendo mi pantalla. Compartir. Acá. Por ejemplo, en el caso de diseño, hay lugares como estos que se llaman free pick. Nunca recomendamos o alentamos el uso de lo que está en free pick como tal, digamos. Si bien hay cosas que se pueden comprar y demás, creo que apunta más a no un profesional, sino a un usuario inexperto que necesita algo y no tiene para comprarlo. Pero sí, sin duda, a un diseñador le puede servir para resolver ciertas cosas. Entonces, si... Justo no veo nada acá, pero... No sé, bueno, acá necesito una trama similar de rombos, o algo un poco más complejo para que se entienda. No sé, acá la trama de flores, puedo descargar ese objeto, desagrupar completamente y tomar algún recurso que necesite de ahí. Eso por ahí sí es más válido porque te estás tomando de cosas y después le das de impronta, obviamente, al trabajo que estás necesitando aplicarlo. Lo mismo pasa en el caso de arquitectura. Yo no recuerdo exactamente la página, que si Agustina me está escuchando y conoce alguna web, me acuerdo que había... No, ahora no me acuerdo, pero para la clase que viene sí les voy a mostrar todo eso. Bien, gracias. Creo que por acá, donde entonces, a ver si llego, donde pueden utilizar o árboles o autos, vista en planta o en vista, cosas que pueden reutilizar y no tienen la necesidad de estar dibujándolas ustedes para hacer, no, acá me deja descargar los software. Pero bueno, prometido que para la clase que viene vamos a mostrar los lugares donde descargar estos recursos que le van a ser útil en ambos casos. No cargo nada. Uno más. Pinterest. No hay ninguno. Pero bueno, se entiende la idea, digo, no, por ahí hay un montón, acá hay algo, donde puedo descargarme los árboles o las personas en posiciones para poder hacer un montaje y no necesariamente voy a tener que dibujarlos, sino que puedo ir a algún lugar para descargarlos y reutilizarlos. Y después, lo ideal es que eso sea vector para que después yo pueda, en un caso el auto va a ser rojo y en otro caso el auto será verde. Y si no es vectorial, si es una imagen en PNG que no puedo manipular,
Después no voy a poder cambiar, voy a tener que reutilizar siempre el mismo objeto. Entonces por ahí esas cosas ir viendo de dónde sacarlas como para poder reutilizarlas siempre que se necesite. Déjenme volver a Illustrator. Allí. Bien. Pregunten si tienen preguntas, me hablan porque no los veo, no veo si levantan la mano, no veo nada porque no veo las cámaras. Bien, el resto de las herramientas, eso es lo que distingue de lo que es un software vectorial a cualquier otro tipo de software. O sea, en el caso de Photoshop, primordialmente uno va a manipular píxeles y en el caso de Illustrator uno va a estar manipulando vectores. ¿Sí? Con la curva Bézier, la herramienta de curva, voy a poder dibujar lo que necesite. Bueno. Entonces, eso me va a permitir a mí, horrible, pero me va a permitir a mí poder estar manipulando los objetos de esa manera. El resto de las herramientas sí ya son en común con todos los demás software, inclusive los software fotográficos. Aquí. Tengo herramientas de elipses, de formas, que eso inclusive hasta hace muy poco tiempo ya se incluyó también en Photoshop, así que no difiere casi en nada en el uso. Herramientas de pincel que háganse la idea que en Photoshop o cualquier otro software el pincel es un trazo de pintura donde tengo posibilidad de millones de pinceles. Pinceles. A ver, estoy buscando para antes de cambiar la pantalla, así les muestro. Más que necesito gráficos. Bueno, acá muestra cómo instalar los pinceles inclusive, pero si logran ver, los pinceles en Photoshop no son como pinceles duros, tienen diferentes tipos de formas. Esos son pinceles de Photoshop. Entonces cuando uno pega una pincelada genera ese efecto. Entonces es diferente un pincel en Photoshop e Illustrator, pero simplemente por lo que es el tipo de software. Este pincel que me generó acá ya ahora es una línea. Entonces hoy que está mucho más de moda las firmas digitales se basan en esta esencia de dibujo, digamos, que si esto es mi firma, se convierte en un vector y después ese vector yo lo puedo reutilizar donde necesite. Comparando esto de lo que es un pincel en Photoshop y lo que es un pincel en Illustrator, ¿alguno se imagina cuál es la diferencia sustancial entre un software vectorial y un software de fotografía? Era para saber si estaban despiertos. Hola, profe. Hola. ¿Puede ser que uno trabaja con píxeles? Claro, sí. La pregunta es si ¿cuál es la diferencia entre píxeles y vectores? Sí, sin duda el Photoshop trabaja con píxeles y el Illustrator trabaja con vectores. Acá yo espero que los pocos, creo que son 10, 12 diseñadores que están en la sala, tienen que responder esto. No hay chance que no. Justo fueron todos al baño.
A ver, de los que recuerdo, Tom Sitch, vos sos diseñador. Luz Flores también. Veo nombres, veo cara, por eso voy tirando. A ver, ¿hay alguien en el chat? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es la diferencia entre vector y píxeles. Cada vez más corto la pregunta. Vector y píxeles, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la palabra técnica no sé, pero No importa. la diferencia entre los creo que es bueno, no sé bien la verdad, profe. Bien, No quiero bien. meter la pata. Está bien, está bien. Es, La respuesta se, ya está en el chat. Sí. se me escucha, bueno, justo estaba por decir que si no estoy mal entrenado, los píxeles van por mapa de bits y los vectores van por puntos geométricos unidos. Exacto. A Puntos ver, matemáticos. aprovecho el comentario tanto de Tom Sitch como de Luis Duarte. No es que no sea necesario para mí utilizar el lenguaje técnico, pero lo que más me importa es que entiendan lo que están haciendo, que entiendan cuál es la diferencia. Después vemos cómo lo llamamos técnicamente, pero el objetivo es entender lo que está pasando. Por ejemplo, acá Guillermo Vallejos dice lo mismo, los vectores se pueden agrandar sin perder su calidad. Esa es un poco, a ver, déjenme abrir, voy a abrir este que va a ser el mismo ejemplo. Así seguimos con el mismo ejemplo. Y no están viendo mi pantalla. Aquí y aquí. Esto lo estábamos viendo en Illustrator también, pero si ahora estoy en Photoshop y si me acerco, no sé si logran ver muchos cuadraditos. A ver, déjenme ver si se está viendo. Se ven muchos cuadraditos. Esos cuadraditos son píxeles. Cada cuadradito que ustedes ven es un píxel. Cuando uno compone una imagen en un tamaño, ya sea 1920 por 1080, que es un tamaño de pantalla, es para usarlo en esa medida. ¿Qué es lo que pasa hoy con la tecnología? Van a ver que, por ejemplo, un teléfono celular, por ejemplo, el último, no sé, Xiaomi 20 o el iPhone 14, tienen pantallas de 4K, por ejemplo. Y 4K tiene una resolución. Entonces háganse esta idea, cómo un televisor de 60 pulgadas tiene 4K, que es la cantidad de píxeles que tiene, contra un teléfono que es así de chiquito en una mano y tiene la misma cantidad de píxeles. Lo que sucede es que los píxeles se van a agrandar o se van a achicar según el tamaño que tenga para mostrar. Entonces, si tengo muchos píxeles y lo achico, no pasa nada, gano inclusive hasta nitidez de imagen. El problema es inverso. Fíjense que hay televisores de 85 pulgadas, pero les piden que la distancia mínima de visualización de esa tele tiene que ser 1 metro o 2 metros desde donde está parado uno hasta el televisor. Eso es porque la cantidad de píxeles están agrandados, entonces necesito una distancia para poder ver. Todo esto es para contarles eso mismo. Si tengo una imagen que la hago en Photoshop y está pensada para web, por ejemplo, me descargo un atardecer hermoso que lo saqué de un sitio web, pero después lo llevo para ponerle de fondo a un panel que quiero presentar de un proyecto y se me pixela. Claro, porque al agrandar lo que hicieron fue agrandar estos cuadraditos que ustedes ven acá, lo que hicieron fue agrandar estos píxeles. Entonces uno pierde calidad. Por ende, en imagen, uno tiene que trabajar en el objeto, en el tamaño que necesitan tenerlo. Vamos acá. En cambio, cuando uno trabaja con un vector, fíjense que en ningún momento ustedes van a ver puntos, van a ver cuadraditos. Siempre se ven líneas.
Esto es porque, como decía en el chat, que ya no logro ver más porque salí de esa pantalla, no sé si alguien más escribió algo, cuando uno trabaja en vector, siguen siendo esos cálculos matemáticos. Entonces, cuando lo voy a agrandar, lo que hace es, como el GPS, está recalculando y genera una nueva forma basada en ese objeto original. Entonces, la diferencia entre un vector y un píxel, en esencia, es eso. El vector tiene la posibilidad de ampliarse de forma sin límites, sin perder calidad. Por eso que en el caso de diseño, sobre todo cuando uno trabaja una marca, necesita tener el origen vectorial de ese objeto para después poder ampliar según la necesidad. Díganme que eso está claro, lo quiero escuchar. Acuérdense que si no, si yo hablo todo el tiempo me aburro y... Entendió. Sí, profe, se Sí, va profe. entendiendo. Bien. Pero hablen, pregúntenme cosas. El Profe, resto de los... cualquier imagen Sí. uno lo puede transformar en vector. Sí, sí, todo va a depender de la habilidad con la que tengas de manejar la herramienta. Si, a ver, déjame traer algo que esté en imagen. Si, a ver. Si tengo, por ejemplo, una imagen como esta y quiero convertir, esto es un montaje, digamos, de un libro. Si tengo esta imagen y yo la quiero convertir en vector, después voy a mostrar el uso de esta herramienta. Hago un pequeño spoiler nomás. Tengo una herramienta que se llama, la encuentro, calco de imagen. ¿Qué es lo que hace el calco de imagen? Me va a permitir convertir una imagen, una fotografía, en vector. Y acá tengo las diferentes opciones. 3 colores, 6 colores, 16 colores, sombra de grises, logotipo en blanco y negro, siluetas, dibujo técnico. Entonces, 6 colores. Pero fíjense que esto se rompió porque obviamente es una imagen que está hecha en millones de colores seguramente y no llega a convertir ese calco en una buena resolución. Tendría que hacer en foto de alta calidad y ahí tendría algo bastante más aproximado a la realidad. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, ni así. Fíjense la cantidad de vectores que hizo. Por cada mancha, por cada cambio de color fue generando un vector, una forma. Ahora voy a buscar, a ver si puedo buscarme una marca que no sea tan compleja. Bueno, ya me fui al extremo de simple, pero... Me fui al extremo de simple, pero incluso esta marca se consigue en vector tranquilamente. Si tengo una marca donde no tengo demasiados objetos, vamos a ponerlo acá. Si a esta marca hago un calco interactivo y lo hago a 3 colores, lo cual tengo un solo color, y probablemente la resolución sea perfecta. Es grande nomás. Esa es otra cuestión mientras los hace.
cuanto más grande sea la imagen que uno va a convertir en vector, mejor va a ser el resultado, porque a mayor píxeles tiene mayor información. Ten en cuenta que cada píxel, así como en el vector, el nodo es el que tiene la información, en el caso de los píxeles, cada píxel tiene información. Y entonces este es el resultado, y ahí tengo mi objeto vectorizado. Este era el fondo, elimino. ¿Cómo me fijo eso? Así. Eso es la vista en líneas que veíamos hoy. Fíjense lo simple que se ve. Y está bien, la imagen era simple, pero si vamos a... Esto fue el resultado del otro... Y está haciendo que la máquina vaya muy lenta, porque tiene millones y millones de planos ahí para conseguir la sombra, para conseguir el degradé hacia atrás, etc. Entonces, a la pregunta de si cualquier imagen se puede convertir en vector, sí, va a depender en realidad de lo que busques con esa vectorización. Profe, en este sentido, también cuando se hace estos cálculos que está mostrando, el fondo de esa imagen se va a desvanecer, por ejemplo, en el logo que recién mostró. ¿En el de Nike o en el de Exacto. No, sí, el de Nike. No, pero fíjate que en el de Nike también el fondo me lo convirtió en vector. Claro, pero en este sentido queda transparente. A eso va mi pregunta. No, fíjate que... A ver, déjame que... Vamos a volver ahí. Vas a ver que ahí es como una forma que está calada, y si a esa forma le damos color, quedó así, digamos. El fondo quedó como un objeto, que en este caso el objeto era blanco, pero ¿me sirve el objeto o me sirve la forma? Profe, este es el recurso que se utiliza para hacer por ahí las caricaturas y esos que ponen en los banners de egresados, o se hace con otro programa. Sí, pues eso se hace con vectores, sí. Sí, sí. Ah, bien, El tema es que alguien lo tuvo que haber dibujado, claro. como sea. A ver, mucha gente, la palabra Illustrator viene de ilustrador. Originalmente el programa estaba pensado para las ilustraciones de este tipo. Entonces se conectan a tabletas que son tipo Wacom, con un lápiz donde uno puede dibujar, y eso se convierte en un vector. Va a depender de las habilidades que tenga cada uno, digamos. Si uno puede dibujar, dibujando desde ahí, seguro que resuelve ese problema. Gracias. De nada. A ver, fíjate que acá, desagrupar, lo mismo, este era un fondo gris, y tengo este fondo por un lado, y después tengo una sombra. Entonces, cada degradé que está armado ahí en la sombra es un objeto. Y por eso es que esto es tan difícil y tan pesado, porque cada objeto que está ahí es un plano. Continuamos. Pincel, cajas de texto. Illustrator no es el mejor lugar para procesar texto. Por lógica, digamos, uno tiene que trabajar con un procesador de texto para poder hacerlo bien, pero va a permitir que pueda trabajar con textos, trabajar con esa caja de texto. Entonces, van a ver que acá hay lugares donde hay texto, pero los textos no fueron creados acá. Si bien se puede, como se puede escribir, tipear, porque la herramienta permite, toda esta información nosotros la teníamos colgada en un Word en Google, en un doc de Google. Más allá de este caso particular donde acá intervienen varios profesionales, entonces la gente que está encargada de marketing es la que genera el contenido, y el diseñador es el que le da la forma a eso. Entonces los de marketing ponen en un lugar, copiamos de ahí y se va armando la placa. Pero más allá de esa forma, es ver cómo puedo combinar cajas de texto
que en este caso está separada lo que es la caja de texto en sí y un texto normal, que hay diferencias entre un párrafo y una caja de texto, perdón, entre un párrafo y un texto, no me sale la palabra ahora, pero es como un texto escrito. Entonces, si escribo solo un texto normal, no tengo final y puedo escribir texto hasta donde llegue, o puedo generar un bloque de texto donde ahí estoy delimitando hasta dónde va a llegar el texto. Entonces, si tengo no sé si alguna vez les pasó de que, a ver, tienen un panel, por ejemplo, pero traen un texto de otro lado y el texto se pasa y tienen que ir hasta el punto, ponerle enter para que vaya abajo, enter para que vaya abajo y así ir armando la columna más o menos de forma visual. Bueno, eso es porque no está generada esa caja de texto, que es lo que le va a ayudar a ustedes definir y manipular. Cuando tienen una caja de texto, y eso hay que manipular, el texto se va a acomodar obviamente a la caja original. En cambio, cuando tengo un bloque de texto, tipo título, si yo lo modifico, lo que hago es deformo esa caja. Como herramienta de caja de texto, fíjense que acá abajo hay un más rojo, me va a permitir hacer clic y generar otra caja de texto. Y encima lo va enlazando. Entonces, de esa manera, puedo seguir cargando más texto y se va a ir interactuando con el resto de las columnas creadas, se va a ir acomodando. Entonces, todo esto que estamos haciendo acá, generalmente cuando uno tiene que editar algo más complejo, en el caso de diseño, esto se hace en un programa que se llama InDesign, dentro del mismo paquete de Adobe, pero se llama InDesign. InDesign te permite hacer la maquetación, por ejemplo, de revistas, diarios. Entonces, ahí defino la cantidad de columnas, cómo hacerlo, el texto y demás. Son todos los puntos en común que hablaba ya al principio. Entonces, desde InDesign también puedo manipular cajas de texto, puedo poner vectores y hacer una manipulación bastante básica, pero los vectores en Illustrator, textos en InDesign, edición fotográfica en Photoshop. Bien. Herramientas de rotar, que no voy a mostrarla. Herramienta de borrador, que tienen lo mismo que pasa con el pincel. Con una herramienta borrador en Photoshop, lo que hago es borrar píxeles y me queda ese objeto. En cambio, la herramienta borrador de Illustrator me va a permitir borrar algo, pero a la vez eso lo va a convertir en algo vectorial. ¿Ven cómo se generó el vector? Generó ese corte del vector. Entonces, también me permite, de alguna manera, hacer esa manipulación del objeto de diferentes lugares, como si fuese un pincel o como si fuese un borrador. De esa forma, misma forma, en la herramienta de borrador puedo tener tijeras. Eso es, si tengo que cortar un objeto en un lugar de una manera, puedo utilizar el objeto tijera como si fuese algo real y estoy cortando un objeto, una hoja, digamos. Lo bueno es que siempre va a seguir manteniendo las propiedades de ese vector. Creador de formas, degradé. Si puedo mostrar desde un degradé desde acá. Este es un objeto complejo. A ver si... Ok, ahí está.
la herramienta de degradé. Acá se trabaja de forma muy gráfica. Muy gráfica. Entonces defino el color de un punto, que puede ser ¿dónde está? En colores. Acá. Defino el otro punto. Hay cosas que yo voy a ir mostrando nada más para que se entienda el uso de eso, pero si alguien quiere preguntar algo, puede preguntar mientras. Entonces la herramienta de degradé lo que hace es poder manipular los puntos, los extremos del degradé. Uy, ahora que me permite dónde está el punto medio, dónde quiero que se haga la transición, y después acá el puntito dónde está el punto medio de intercambio entre esos dos colores. Entonces, eso es lo que me va a definir, repito, en forma visual, la escala, la cantidad de etapas de colores entre el punto A y el punto B. Entonces, puedo cambiar dónde se realiza el punto o acortar dónde se hace el cambio. Por supuesto, cuando acorto el color de un punto a otro, lo que hace es cambiarme la etapa de transición, digamos, la cantidad de colores entre medio de esos dos. Cuentagotas, que eso es común a todas las aplicaciones, que lo que hace es tomar tal o cual color. La única diferencia es que un cuentagotas dentro de Illustrator me permite intercambiar estilos. Si ahora, por ejemplo, escribo un texto y ese texto puedo tomar el color. Fíjense que el color está muy chiquito. A ver. ¿Están todos todavía, no? ¿No estoy hablando solo? Sí, profe, acá Estamos. Bien, gracias. Sí, profe, estamos. Bien. Puedo tomarme el color de acá, pero puedo querer tomar la misma tipografía y tamaño. Ahora vamos a hacerlo más. Usos correctos. Entonces, con cuentagotas, aquí, puedo tomar el color de lo que necesite. Vamos a tomar acá. Dice que ahí va a cambiar el color del texto, o puedo tomarme el estilo. Fíjense que el cuentagotas arriba ahora tiene una pequeña T, no sé si logran verlo. Eso hace que voy a copiar el estilo de... Uy, me cambió. Bueno, me está tomando las mayúsculas, pero tiene el mismo estilo de color y tipografía. No así en mayúsculas, minúsculas. Pensé que sí. A ver, vamos a usar usos correctos. Vamos a cambiar a otra tipografía. Así, bien distinto. Bien, ahí el truco más o menos salió. Entonces puedo hacer tanto así como al revés. Si presiono la tecla opción, hago
al revés, debería de copiarme, pero el truco no está funcionando del todo. Debería copiarme el objeto allí, y si hago así, bueno, intercambio. Esto es copiar y pegar en realidad, pero lo que hace es copiar el estilo de un lado a otro y viceversa. Entonces, la diferencia entre un cuentagotas en un programa de pixel como es Photoshop, lo que hace es ir buscando los colores exactos según la cantidad de información que tengo pixel. Un cuentagotas dentro de un programa vectorial lo que va a hacer es, ya que no puedo copiar información de pixel, voy a copiar información de estilo. Esto viene en el sentido de que hoy Illustrator, como decía en un principio, se utiliza mucho para UX, UI, diseño de interfaces. Puedo exportar, por si hay alguien en la sala que le interese algo referido a la parte de diseño de aplicaciones. Fíjense que todo eso que toqué ahí lo que me generó fue este estilo CSS, que puedo armar toda una propuesta de interfaz de usuario desde acá y exportar directamente desde acá el estilo para web. No solo para web, para pantalla, pero para que se entienda. ¿Hay alguien en la sala interesado en el diseño UX, UI, sobre todo de diseño gráfico? Me imagino que arquitectura no debe ser. ¿Hay alguien en la sala? Parece que nadie quiere hacer diseño web. Sí, profe, estamos en la sala. Bueno, pero si hagan algún gesto, un ruido para que no me sienta solo. Estamos muy concentrados por eso, Antes cuando estábamos presencial, por lo menos los que estaban en la primera fila nos pasaban un mate. Entonces veíamos que bueno, no estaban dormidos. Ahora con esto no podemos ni mate. Bueno. Otras herramientas más como herramienta Ni de... mate, están en la sala, profe. Ni mate. Herramienta de transformación, lupa, los manejos de colores. Dos cosas que acá nomás quiero resaltar, que la herramienta de mesa de trabajo, que es la que mostré al principio, cómo uno va a manipular las diferentes mesas de trabajo, que lo que le va a permitir es crear nuevas, mover esas e inclusive duplicar esas si necesito. Entonces tengo que duplicar esta. Cuando uno duplica la mesa de trabajo, duplica con su contenido. Que eso es importante. No sé quién, creo que... Ay, silencio. Referió a las mesas de trabajo, como todos tienen sus paneles, acá en la mesa de trabajo, el panel de mesa de trabajo, que no le puse nombre a ninguno, pero tendría que ponerlas. Sí, Luz, ya te contesto eso. Cada hoja, cada mesa de trabajo, uno puede nombrarlo y a la vez acá le da el orden. Este orden de mesas de trabajo les va a servir al orden de salida de ese archivo PDF o JPG, lo que vayan a generar. E incluso, no, a ver, la mayoría tienen un muy mal hábito que ni en Photoshop, ni en Illustrator, perdón, ni Photoshop nombramos las capas. Entonces, a la hora de exportar, los archivos salen con cualquier nombre. Es más, yo recién estuve trabajando en un documento acá. El PDF que creé hoy se llama sin título 1, pues no le puse nombre. Es por ahí un mal hábito que tenemos, pero a veces si somos ordenados y trabajamos en equipo, nos va a permitir que al nombrar todos estos, nos va... A ver, creo que tengo un ejemplo que podría mostrarles. A ver. Por ahí muestro muchos casos reales porque me parece que es lo más verdadero a la hora del trabajo organizativo, digamos. Mientras llego al trabajo, respondo a Luz, que hizo la pregunta si también sirve para trabajar en web. Sí. Todos los software te van a permitir hoy diferentes tipos de
de salida, diferentes tipos de trabajo. La mayoría de estos te permiten sobre todo el uso en web. Como el paquete de Adobe tiene un montón de software alrededor en el universo de lo que es Adobe, y los centrales, digamos, son Illustrator y Photoshop, sirven para mandar a todos lados. ¿Qué digo con esto? Uno puede trabajar en After Effects, que es básicamente video, para hacer efectos en video, pero puede trabajar con vectores. Entonces copia Illustrator y lo lleva a After Effects. Entonces copia Illustrator y lo lleva a Photoshop y viceversa, lo puede trabajar en InDesign y demás. Entonces lo que hacen ahora, cada salida de esto permite que sea útil para cada una de esas versiones con la que trabaja. Bueno, traje este ejemplo acá solo para mostrar, acá me tomé el trabajo de nombrarlas por una cuestión también organizativa. Este caso es un caso de un cliente real, capaz alguno lo conozca, en Corrientes, el Ángel Azul, donde se diseñan los slides que vienen de otro documento donde está armada el flyer de ventas. Ese flyer de ventas se convierte en un slide para la web, que es, si logran ver acá, apenitas, todo lo demás está fuera del documento, pero se arma este slide de venta, que seguramente es este de Cataratas. Todos los que tienen el nombre son los slides, pero después de esos mismos hay que armar unas miniaturas. Entonces se arman las mesas de trabajo de la miniatura, y para no estar yendo a buscar otro documento y traerlo, simplemente de acá vas copiando lo que necesitas y lo mandás a la siguiente, a la otra mesa de trabajo. Y el nombre de salida es TH, que sería de miniatura. Entonces cuando exporto, a ver si se logra ver, tendría que hacerlo acá. Sería por acá. A ver si puedo mostrar mi... No. Bueno, no puedo mostrar... A ver, voy a mostrar la pantalla completa. Acá, estos son mis archivos de salida. Y cuando lo exporto, automáticamente queda el slide con el nombre, queda -80 porque es la calidad, pero también queda el completo, que es el que le hablaba hoy. Entonces tengo la versión de slide para la web, este es el original completo que llega, y esta es la versión de miniatura para ese documento. Entonces tengo organizado en una única carpeta esas tres salidas y salen todas de un mismo documento. Vamos para allá atrás. Bien, a ver, quiero ver si... Hasta ahí todo bien. ¿Alguien escribió algo en el chat que no haya visto? Avíseme. Chat, a ver. Bien, no hay nada nuevo. Bien, decía, tres cosas quería resaltar. Esto era mesa de trabajo. La siguiente era esta cosa que también es muy común en todos los software, en todas las aplicaciones de Adobe, que tienen dos recuadros siempre. Uno es el color, en el caso de Photoshop, es el color de relleno. Perdón, en el caso de Illustrator, bueno, sí, es igual en los dos en realidad, Photoshop e Illustrator, pero después se va replicando otro software, dependiendo del uso que vayan a tener, y trabaja de forma similar. El color, el recuadro más grande es el relleno, y el recuadro que se nota como borde es el trazo. Entonces, el objeto que se seleccione, como este, va a decir que tiene un color de relleno tal, y en este caso no tiene bordes. Que puedo tomar, intercambiar, perdón,
lo que es relleno y borde, o puedo tomar un preestablecido que es blanco y negro, que viene como por default. Entonces, como casi siempre uno necesita partir de ahí, toca y automáticamente convierte en blanco con bordes negros, que lo puedo rotar, obviamente, pero esa es la base de ese predeterminado. Y después lo último que quería mostrar es el modo de pantalla, cómo uno trabaja en la pantalla. Puede trabajar en este modo, que sería el modo desarrollo, modo operativo trabajo. El otro donde uno puede trabajar a pantalla entera sin barras. Otro a pantalla entera así, completo, sin nada. Acá. Y otro a modo presentación, que me va a permitir ver la presentación en base a esa hoja de trabajo, digamos, sin salirme de Illustrator. Me permite hacer una presentación como la que uno suele hacer en Photoshop, perdón, con PDF, que es para que uno termina preparando ese PDF. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien, bien, muy bien, muy bien. Veo, escucho voces. Bien. Vamos al lado derecho. Estábamos trabajando con las herramientas del lado izquierdo. El lado derecho va a ser un verdadero problema porque va a tener que ver con la forma en que uno organiza su propia mesa de trabajo. Fíjense que acá arriba hay la posibilidad de trabajar con predeterminados en base a lo que uno va a trabajar. Por ejemplo, lo que hablábamos hoy, hay un predeterminado para web. Y va a cambiarme la cantidad de herramientas que me muestra. Entonces va a agregar herramientas que no es muy común ver, donde vemos las imágenes que están en el documento. Ahora voy a contar algo respecto de esto. Entonces me va a ir mostrando diferentes herramientas. Acá está la manipulación del objeto a través de la apariencia. Cuando voy a exportar, la exportación quiero exportar solo un objeto. Esto está orientado a web, y cuando uno está orientado a web va a tener que ir sacando los fragmentos que están acá. Entonces, por ahí en un equipo de trabajo, el diseñador web hará toda la maquetación en Illustrator, y después el desarrollador es el que va a ir sacando esos pedazos para armar finalmente el objeto web final, digamos, en HTML. Tipografías, vamos más arriba con el editor de CSS, variables, propiedades, y acá uno puede ir generando los diferentes CSS que mostraba hoy, la posibilidad de mesa de trabajo, pero fíjese que el orden cambió al que tenía yo, pero eso porque después yo lo fui moviendo según mi necesidad. Ahora si trabajo en impresión, vamos a ver algo, pinturas, si utilizo para hacer como un artista digital, digamos, que tiene que pintar, va a haber otras herramientas que son las que van a estar presentes. Va a estar destacados los pinceles, los trazos, los símbolos, lo que son las muestras. Entonces, uno tiene que acomodar su espacio según su necesidad. Yo siempre uso el que viene predeterminado y después lo acomodo a lo que necesito, porque por ahí hay combinación de cosas. En web tenía algo que quería mostrarle. A ver. Tenemos la ventana de propiedades. Esa ventana de propiedades no es el nombre correcto, pero así se lo llama. Es como una ventana inteligente. ¿Sí? Es inteligente porque me va a mostrar las propiedades según el objeto que seleccione. Inteligente no tiene mucho, pero
por lo menos interactúa con el usuario. Entonces, si acá seleccioné una imagen, que me voy a dar cuenta que es una imagen porque acá arriba, en la otra barra que se va acomodando de forma interactiva, dice que es una imagen. Y en este caso, algo que quería mostrarle también, que es lo otro, es si la imagen está incrustada o no está incrustada. Entonces, a ver. ¿Dónde está la paleta de imágenes? Acá. Y acá. Van a ver que en esta ventana tengo el listado de imágenes que están en este documento. Todas las que tienen este icono en la punta, quiere decir que la imagen está incrustada en el documento. Todas las que no tienen ese icono en la punta son las que no están incrustadas. En este caso solo la imagen barbijo no está adjunto en el documento. ¿Qué va a pasar con eso? El documento va a pesar menos si las imágenes no están incrustadas. Acá dice la ubicación donde se encuentra esa imagen. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo entregue este archivo Illustrator a otra persona para que lo siga trabajando, va a necesitar tener una cuenta con todas esas imágenes. En este caso, que voy a pasar este archivo para que siga trabajando, la mayoría de las imágenes ya están incrustadas. Entonces el documento va a pesar un poco más, pero voy a asegurarme que las imágenes se van a ver. Si yo no tuviera alguna de estas imágenes, que no estuviesen incrustadas, digamos, pero no las tengo cuando me pasaron solo a recibir archivo Illustrator, las imágenes no se van a ver, va a quedar así, va a quedar roto, va a tener error y va a faltar esa imagen. Entonces por ahí eso simplemente de tener cuidado cuando uno va a mandar ese archivo a algún lugar, si necesita imprimir desde el archivo de Illustrator mismo, de estar vinculado. Si no, hay una posibilidad, esto tiro solamente como información, no se lo guarde porque lo sigo enredando, que se llama empaquetar. Empaquetar lo que hace es, el mismo software se encarga de buscar todas las imágenes y meterlas en una carpeta para que uno pueda enviar el archivo completo para allá. Para allá digo, para cualquier lado que se necesite seguir editando. Vamos por acá. Tenía otra más. Símbolos, pero eso vamos a ver la clase que viene. Acciones no lo vamos a ver acá, lo vamos a ver en Photoshop. Siempre teniendo en cuenta de que suceden en todas las plataformas lo mismo, en todos los software sucede igual. Bueno, de esto ya nomás. Vamos a volver al original. Bien, hasta ahí bien, todo bien, ¿se entendió? Profe. Perdón que les pregunto cada rato, pero en serio me siento solo. Acá, como les mostraba, como preguntaban hoy, el tema de las capas. Bueno, fíjense que en este archivo Illustrator particularmente no hay capas. No hay capas de forma predeterminada, donde yo pueda decidir qué mostrar y qué no mostrar en base a la información, cómo se trabaja en Photoshop. Pero, igualmente, Illustrator, cada cosa que pone, lo pone dentro de capas, pero como si fuesen, a ver, déjenme lo voy a estirar un poquito, pero como si fuesen objetos nada más. Entonces, en realidad, vamos a verlo de esta manera. Todo lo que esté acá está en una sola capa, pero tengo como subcapas de cada una de las partes. Entonces, el objeto que yo vaya a tocar, como esto que debe tener varias partes, que está acá, puedo a la vez volver a desagrupar y ahí están blanco y negro, y después en negro tengo todos estos, y tengo la posibilidad de seguir viendo. Ahora, fíjense que en esta paleta de capas hay unos iconos en este costado. Eso indica que la ilustración, que el objeto está seleccionado. Entonces, si quiero
generar una capa nueva y quiero mover este objeto seleccionado, simplemente tomo de ese icono y lo muevo a la capa siguiente. Van a ver que cambió el color porque la capa cambió de color. La capa original era azul y esta capa es roja. Entonces, ahora sí, está en capas distintas y me va a permitir manipular esa capa de forma independiente del resto del documento. Generalmente en Illustrator no es muy común trabajar en capas, por esto que decía, que uno en realidad va agrupando y desagrupando según lo que necesita. En cualquier programa vectorial, básicamente, no es tan necesario tener que trabajar en capas en Photoshop. En Photoshop es vital trabajar con capas. En Animate es fundamental trabajar con capas. Por ahí en InDesign también un poco menos, pero en InDesign, por ejemplo, es crucial trabajar con los estilos. Entonces, esto que vengo recalcando desde hoy, si bien comparten bastante el entorno de interfaz de trabajo, van a ver que cada uno va a tener una metodología, una forma o herramientas fundamentales que le van a ser mucho más vital. Lo otro que quería mostrar con respecto a las paletas, estas paletas hay un montón, tienen que ver un poco con estos espacios de trabajo que uno va dando, puede generar su propio espacio según las herramientas que necesite. Si hay cosas que no necesita, puede eliminar sin ningún problema y armar su propia espacio de trabajo, perdón, que eso lo vemos acá en el listado de ventanas. Acá están todas las ventanas que uno puede necesitar. Entonces puede armar su espacio de trabajo. La paleta de muestras me permite tener como ciertas gamas de colores preestablecidos. Eso es muy común a cualquier software. Lo que va a hacer es que puedo armar una carpeta, llamarla Kaiser, y en esa carpeta poner los colores que estoy utilizando para no estar buscándolo o copiándolo cada vez que necesite. Entonces, vamos a tomar, llego a este objeto y tengo el azul, que no tiene nombre, es un azul hecho compuesto, rastro, y lo pongo dentro de la carpeta. Vamos a hacer lo mismo con el amarillo. Entonces, me va a permitir que cada vez que yo necesite aplicar algún color no sé en arquitectura si es tan así, pero por lo menos en diseño uno ya define. Fíjense que, pude haber sacado inclusive esto de acá, de esta instancia, donde ya se definió el color que se va a utilizar en la marca y el entorno de identidad de esa marca. Entonces, cada vez que vaya a hacer algo, a hacer algo, a rellenar algo, simplemente tengo mi paleta de muestra y puedo seleccionar acá. Uno por ahí lo que hace es va a la paleta de colores y lo compone. En cambio, ya teniéndolo como muestra, ya me olvido de ese documento. Esta es la paleta de color que uno tiene y acá, claro, acá como estoy con colores web, vamos a volvernos a... Ahí tengo mi paleta de muestras y acá en la paleta de color tengo la manera de componer tanto en RGB, CMYK o cualquiera de las otras que necesita. La compatibilidad con web, que quiero llegar a, en el caso de diseño, muchas veces la paleta de muestra, acá, a ver, uno puede traer diferentes muestras de colores y tener también a mano, inclusive cuando tiene que trabajar con colores, las planas, perdón.
Entonces acá tengo una gama de colores que dice web, no sé basado en qué, y tengo una paleta web. Y eso me va a permitir tener la cantidad de paletas que necesite activas, siempre teniendo a mano los colores. Y repito, siempre tiene que ver un poco con para lo que uno vaya a usar. Entonces, probablemente en arquitectura va a ser mucho más práctico tener herramientas vectoriales a mano, y lo que vamos a ver en la clase que viene, que van a ser los símbolos y las pinturas interactivas, y en diseño por ahí tener más a mano herramientas vector, colores y demás, que eso lo tienen que ir componiendo cada uno. Y a ver si me quedó alguna de las esenciales acá para ver. Capas. No. No. Por ahí la posibilidad de trabajar con pinceles. A ver, fletas de motivo. Va a permitir que si elijo uno de los motivos y agarro un pincel, por ejemplo, y todo lo que dibuje de pincel me lo va a convertir en... A ver qué... Entonces, cualquiera de... Sí, a ver, esto. Entonces, cualquier pincel trabaja como si fuesen motivos, si fuesen... eso ya lo vamos a ver cómo crear y demás en clases siguientes, pero va a permitir que si elijo un motivo, convierte el objeto, el trazo, o lo que hayamos hecho en eso. Entonces, va a permitir trabajar los pinceles así. Apariencia ya hablamos. Bueno, en esencia es desde lo vectorial, desde lo que nosotros podemos llegar a necesitar como herramientas. Está ahí. Perdón, que ahí veo una pregunta tarde. Mesas de trabajo, dos maneras de agregar. Una va a ser, como venimos haciendo desde el principio, con la herramienta de mesa de trabajo, que me va a permitir hacerlo a mano alzada, o sea, definir el tamaño que quiero y después en las propiedades modificar el tamaño que necesite. La otra, si ya definimos una... A ver, déjeme que vuelvo a mi mesa. Si ya se definió que se trabaja absolutamente todo con tamaño A4, lo que hago es agregar acá con el signo más, agregar una mesa nueva al final, con las mismas características de la mesa de trabajo que tenía. Después lo puedes reorganizar, inclusive si te quedas fuera del esquema, pones cómo va a ser el orden de las hojas, el espaciado que va a tener entre hojas y mover, y eso te acomoda las hojas. Fíjense que ahí tenía armado, a ver si vuelvo para atrás, lo tenía armado así por comodidad y después de organizar me quedó así. Me armó columnas de A2, la última hoja al final y la que sigue se va a poner al lado y demás. Eso uno lo puede ir regulando. Entonces, las mesas de trabajo, 6 columnas, espaciado, mover. Y ahí me reorganiza según lo que necesito. Creo que por ahí es fundamental el manejo, más que nada vectorial, obviamente, porque estamos trabajando en Illustrator, pero por ahí la idea de poder probar hacer estas cosas, dibujar, traer, comiencen a probar en el caso de arquitectura, de traer exportar esos planos de AutoCAD, a ver cómo vienen, qué problemas pueden generar, así la clase que viene cuando Agustina habla de eso, podamos interactuar con alguno de esos problemas específicos a solucionar. En el caso de diseño, ir probando esto, algunas marcas, poder dibujarla, generar ese calco, simplificar las líneas y ver qué problemas traen como para poder trabajarlo. Lo que vamos a hacer es una primera entrega, veámoslo como una pre-entrega. La entrega
va a ser la otra semana, como habíamos quedado, pero no va a haber clases porque aparentemente hay mesa de examen. Pero lo que vamos a... La clase de la entrega, ¿eh? La clase, perdón, vamos a un calendario para no confundirnos. La clase siguiente, que es la del 5... 6. Ahí llego. 6. El 6 va a ser esta preentrega. Lo que vamos a hacer es con lo que ustedes envíen, con los problemas que tengan, suban al Classroom y comenten cuáles fueron los problemas que tuvieron, qué cosas no entendieron, qué herramienta no quedó clara o qué herramienta les gustaría para solucionar algún problema. Y el 6 vamos a trabajar sobre eso en una primera etapa y después vamos a avanzar un poco más con Illustrator y vamos a ver Illustrator aplicado a AutoCAD, caso específico. Y la entrega de esto sería hasta el jueves 13. O sea, desde el 6 al 12 tienen tiempo de hacer esta entrega. Tengo entendido que no vamos a tener clases porque hay mesa de examen y vamos a retomar el día 20. Vamos a ver un poco de las entregas que hubieron ahí, si alguien tiene que rehacerla o no, y comenzamos ya el 20 con un práctico, con un tema nuevo. Profe, una consulta. Dígame. Hay personas que tipo rendimos en esa semana, digamos, o sea, y nos Sí. dedicamos obviamente a estudiar. ¿No se puede pasar la entrega? Lo que sucede es que la entrega es, o sea, tenés desde el 6 al 12, son 6 días, 7 días para poder entregar el práctico, que ya lo vas a tener preentregado el 6. Si corremos la entrega al 20, no van a tener plazos para poder rehacerlo. Yo no tengo problema, lo que no tenemos es fechas. En todo caso, hagamos eso. La entrega es el 13, entreguen todos los que puedan. Los que entregan el 13 tienen la posibilidad que si hay corrección, puedan reentregar hasta el 20, y los que no puedan por estudio y demás, entregan directamente el 20. Y ya no nos queda más plazo para poder corregir y la posibilidad de rehacer. Profe, ¿este TP es individual o el grupo lo tiene que hacer? No, esto ya es grupal. Este trabajo ya es grupal. En los grupos que ustedes entregaron se distribuyen la tarea. Un poco la idea es que de paso laburen con todas las herramientas colaborativas que puedan, trabajen en conjunto, vean, hagan. Tampoco es demasiado complejo. Lo que solo necesitamos en esta instancia es, ya se le va a dar el trabajo práctico, se le va a dar la clase que viene, pero lo que nosotros pedimos es mínimo. Estas semanas donde más van a tener que elaborar por el hecho de que necesitamos de que se les generen ciertas dudas para poder sacarlas. Pero después la entrega en arquitectura es pintar un piso, nada, es muy básico lo que pedimos como entrega. Así que lo vamos viendo en todo caso y vemos el tema de fechas. Profe, otra consulta. ¿La consigna la van a subir ahora? No, la consigna la vamos a subir ahora lo que necesitamos, y ahí respondo también a Belén Ramírez, que estaba preguntando lo mismo. La consigna de esta semana es que, a ver, comience a toquetear Illustrator, tanto en arquitectura como diseño. Traigan marcas, dibujen, prueben lo que estuvimos viendo. Yo creo que si todo está bien, hoy la clase la voy a tener en 1 hora, 2 horas, ya me la envían nuevamente, así que ya lo subo para que la puedan rever, así esperamos hasta mucho tiempo que se puedan rever, que hagan todas las pruebas que puedan dentro de las herramientas. La consigna de la semana es que ustedes prueben eso. La consigna se la vamos a entregar la clase que viene, va a ser individualizada para cada carrera, y ahí hacemos la entrega. ¿Otra pregunta? Vamos a ver acá. Si veo el chat. Profe, Sí. en medio aparte esta pregunta, pero no quería interrumpir en la clase. Usted nos había mostrado en la primera clase algún tipo de programa o
o cosas así de la materia porque estuve intentando buscar y no encuentro. Quería saber si yo no estoy encontrando más o usted nunca como subió algo parecido. Ya, en realidad la situación en la cátedra en general está media caótica, te explico. En realidad yo soy solamente auxiliar de la cátedra, el titular adjunto está con una licencia por enfermedad y generalmente ellos, o sea, la facultad se comunica con ellos tienen las pautas de entrega de prácticos, de programas y demás que se entrega, generalmente es alumnado el que maneja, el centro de estudiantes el que maneja, y en esta virtualidad está un poco complicado. Entonces, fíjense que por eso las 2 primeras clases tardamos en arrancar, porque no me daban el acceso al Webex y todo ese tema, que nos demoramos más clases, por eso también tenemos pocas clases como margen. Igualmente, no me acuerdo, Mareco creo que fue lo que preguntó, déjame que voy a evaluar también con Agustina cómo hacemos, a ver si podemos correr directamente la entrega, así no complicamos a nadie. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, no hay, yo por lo menos ahora no tengo, déjame que vea si puedo conseguir un programa. De todas formas, yo lo planteé el primer día. El programa en sí, los temas que vamos a tocar van a ser los primeros que son almacenamiento en la nube y PDF, para que ustedes tengan la habilidad de crear archivos livianos y los puedan compartir. Vamos a trabajar con Photoshop e Illustrator como temas generales para ambas carreras. Después vamos a entrar a ver un poco lo referente, estoy mirando un machete. Vamos a empezar a ver unas clases, unas herramientas para arquitectura, de cómo exportar, traer, sacar cosas referidas a... estoy viendo algo que hemos hecho el año pasado, cómo armar unos pequeños slides de presentación y demás, indistinto a qué software se use, pero cómo generar ese panel que suelen hacer para presentar proyectos. Y lo referente a diseño gráfico, vamos a trabajar en general, vamos a ver algo de más orientado a web y más cuestiones. Y por último, lo que hacemos es trabajar temas mucho más generales también, que tienen que ver con algo en las redes, los perfiles en las redes, los perfiles en LinkedIn. Hablamos de la parte digital actual, ¿no es cierto? De lo que es preparar esos archivos para publicidad en redes, para redes sociales, para los diferentes medios digitales que hay. Eso es un poco así en resumen de lo que vamos a ver. ¿Sí? Igualmente, déjame si te puedo conseguir un programa escrito para subirlo y que tengan todos. Claro, sí, es que justamente eso la agradecía si puede, porque vio que siempre ayuda a tener escrito como el programa, tenerlo al lado. Porque sí, yo me acuerdo que en la primera clase nos había hablado de eso así, realmente. Pero bueno, le agradezco que pueda No hay subir. problema. Repito entonces lo que va a hacer en el práctico de Illustrator, porque me pidieron fechas ahí en el grupo. Vamos acá. Hoy arrancamos con la primera clase, la consigna de Illustrator para y hasta el miércoles 5 va a ser trabajar con lo que vimos hoy en clase, la manipulación de todas las herramientas básicas, calco interactivo, forma, recortes, manejo de color y demás. Hagan una preentrega para el miércoles 5 de algo referido a esto que hicieron. Necesitamos ver que hayan toqueteado, de que hayan probado, que le haya generado el problema. ¿Es obligatorio? No es obligatorio hacerlo. Esta preentrega no es obligatoria porque la idea es que les genere problemas en el trabajo. Si no tienen tiempo, no lo quieren hacer, no es obligatorio hacerlo. Sí, la entrega a consideración, porque tenemos que ver, porque hay mesa de examen, va a ser, nosotros volvemos a encontrarnos el jueves 6, segunda clase de Illustrator, de programas vectoriales,
Y la entrega va a ser el miércoles 12 con probabilidad de cambio al miércoles 19. ¿Sí? Recuerden que el jueves 13 no tenemos clases porque hay mesa de examen, así que nos volvemos a ver el jueves 20. Entonces la entrega va a ser el 19. Entonces, eso déjenme confirmar nomás que vamos a hacer con la fecha de entrega del 12. En principio, vamos a la primera semana. Pruebas y una preentrega el miércoles 5 para poder trabajarlo el jueves 6. Yo creo que cuando más aclaro, más estoy enredando. La preentrega esta sí es grupal. Ya todos estos trabajos que vienen ahora es grupal. Todo lo que hacen ahora es grupal. Bien. Insisto en esto porque es lo que a la cátedra le interesa. Siempre digo que acá yo tengo como 5 o 6 páginas de personas que no veo solamente los nombres. Y juro que no sé, no llego hasta el final de ver nombres. Hay 94 personas y siempre las que están interactuando y veo sus cámaras son 6, 7. Y cualquiera de los que está en la página 3 de cara puede aprobar entregando los trabajos y listo, ¿no es cierto? Nosotros lo que buscamos, más allá de la formalidad de la universidad, de la presencialidad y demás, es que realmente terminemos en julio viendo que la herramienta les sirvió para algo. Que cuando tuvieron que hacer esos paneles en arquitectura, no tuvieron el problema de la imagen, del pixel, de lo que fuere. Entonces, nuestro objetivo es ese, que ustedes prueben, hagan, profe, vi en un lugar que cómo hacer la sombra así asada y no lo pude resolver. Bueno, y poder trabajar juntos en eso. Digo que, a ver, nadie, si ya lo decíamos cuando era presencial, imagínense ahora que es virtual y no los veo al resto. No tienen la obligación de hacerlo, es una materia lectiva y la pueden aprobar simplemente entregando los trabajos. A nosotros nos importa que ustedes practiquen y se encuentren con problemas reales que podamos ayudarlos a solucionar. Si no hay más preguntas, la clase de hoy está terminada. Profe, sí, con cualquier tipo de imagen tenemos que armar la preentrega, digamos, para sí, toquetear. sí. Sobre todo en tu caso arquitectura, ¿no es cierto? Espíndola. Por ahí probá a traer un plano, probá a ponerle, si tenés alguna imagen sacada de Sketch o algún lugar, y ponerle, no sé, una persona victoria, algo que te genere como problemas. Entonces ahí vamos a ver si eso es de ahí o eso lo haces en Photoshop y tratamos de ver cómo solucionar. No hay En el caso de arquitectura, ¿se acuerdan que Sí. para el trabajo práctico anterior en lo que habíamos sacado un planito, una planta en PDF? Sí. Bueno, lo que pueden hacer es esa misma planta que ustedes la sacaron en PDF, intentar abrirla en Illustrator y fijarse cómo pueden hacer para pintar los muros, por ejemplo, o como para ponerle textura a algún solado. Ah, ok, No sé, pintar pasto. Fíjense si pueden lograr hacer eso. Igual yo la clase que viene les voy a explicar bien cómo hacemos eso. Pero pueden empezar por ahí, ver cómo, o sea, ir familiarizándose con el Illustrator en ese sentido, digamos. Bueno. Entendido. Porque saben que el problema que generalmente nosotros nos encontramos es que si nosotros empezamos a enumerar y a contar los beneficios del uso de alguna de las herramientas, a ustedes les puede resultar como que mañana se olvidan de eso. En cambio, si se encuentran con la problemática de eso, es más fácil trabajar sobre ese problema específico, esa solución en particular. Por eso es que lo mandamos a trabajar primero y sobre eso a ver cómo solucionamos.
Profe, en el caso de diseño gráfico, podemos usar trabajos que ya hemos hecho y hayamos tenido problemas. Yo hace unos años había hecho un juego y el logo tenía, en la parte del logo era todo vector, lo había hecho en Corel y después lo había hecho en Illustrator y me pasaba el mismo problema, que tenía mucho vector, mucha malla, mucho degradé y la tipografía era también hecha a mano. Y cuando lo quise guardar, se perdía partes del diseño, o sea, quedaba plano, porque se perdía la malla, se perdía algunas letras, se perdía el degradado, porque creo que era muy pesado o algo así. Bien, sí, sí, puedes entregarlo, puedes plantear esos problemas cuando haces la entrega y vemos a ver cuál es la razón por la que pasaba eso, sí. Sí, porque también después, cuando llevé para imprimirlo, pasaba lo mismo, se perdían ciertas cosas del diseño que en Corel o en Illustrator estaban, pero a la hora de llevarlo a imprimir, se perdían las cosas. Por ejemplo, Bueno, sí, un habría que ver ejemplo si le no es doy que por si alguna una situación de que letra, la estén. O era una tuerca y cuando lo guardaba no era una tuerca, se perdió directamente. Ajá. Y entregalo, entonces lo podemos ver, compartimos la pantalla y lo vemos. Inclusive, tenete preparado para la clase que viene. Veo que estás desde un celular, puede ser. Si tienes la posibilidad de estar en una máquina y mostrarnos eso, si no, mandanos y nosotros también lo descargamos y podemos verlos y te preguntamos y por ahí ver a ver cuál es el problema que puede estar teniendo, si es una imagen, si no está vinculado, si es un vector muy grande y lo vemos, no hay problema. Bueno, sí lo voy a buscar, hace unos 2 años, pero creo que lo conservo. Y como no encontré solución, tuve que hacer de vuelta el diseño, pero sacar yo sí, malla, usar que 20 malla nomás, para que no me lo pueda guardar, que ya quede 3D volumen, que es súper degradado, y terminó siendo no me lo guardaba, Dale, se perfecto. perdían las cosas guardadas. Álvarez, te escuchamos medio entrecortado, me parece que tenés como un problema de conexión. Hagamos eso, envíanos el trabajo práctico en el Classroom, lo analizamos y vemos cómo lo podemos conversar en la siguiente clase. Te pido si puedes traer una máquina o ver si puedes con un poquito mejor conexión para poder hablarlo, pero no hay problema, no hay problema. En el chat, Luz Flores comenta de un grupo informal Bueno, de gracias, WhatsApp. Si alguno, no, de nada. Si alguno, me imagino que va, ahí le pidieron un enlace, si alguno se quiere agregar a ese grupo, estaría bueno porque Luz es de diseño, por lo que entiendo, pero también hay gente de arquitectura, entonces por ahí se pueden armar intercambios, sobre todo en la parte gráfica, y darse una mano de un lado a otro. Los diseñadores pueden ayudarle con las marcas y después ustedes cuando son arquitectos les pueden ayudar con sus casas, digamos. Y ahí hacemos un canje importante. Bien, bien. No hay dudas. Si no hay dudas, damos por finalizado y nos vemos la clase que viene. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muy bien. Gracias, Chau, profe. chau. Buen fin de semana. Hasta luego. Feliz Día del Trabajador para muchos de los que están acá.